Buenas tardes con todos. Mi nombre es John Slater Córdoba Altamirano, alumno de la Universidad Alas Peruanas del curso Puentes y Obras de Arte. En esta oportunidad les voy a dar a conocer o exponer 10 observaciones sobre el expediente técnico Puente Carrozable Tahuayo Pajuruya. El docente a cargo es el ingeniero Denis Giovanni Calderón Paniagua. La ubicación del proyecto. El proyecto en mención se encuentra ubicado en la región Ucayali, departamento Ucayali, provincia Padre Abad, distrito Irasola, localidad Tahuayo, Bajo Uruya. Como primera observación, podemos ver que tenemos una discordancia entre la memoria descriptiva y la ficha técnica. Por ejemplo, nos dice el proyecto consiste en la construcción de un puente carrozable de 20 metros de luz. Y acá nos dice, en la ficha técnica nos dice que la construcción del puente carrozable es de 15 metros. Como segunda observación, podemos notar que no se realizaron los estudios de riesgo sísmico. ¿Qué nos dice el manual de puentes? La filosofía de los diseños sismo resistentes tiene como objetivo que los puentes permanezcan funcionales y que sus componentes estructurales se comporten dentro del régimen elástico. Como tercera observación, el plano de localización. Y solo en expediente solo encontramos este pequeño plano. ¿Y qué nos dice la norma GE.020? En componentes y características de los puentes, artículo 8, el plano de localización y ubicación deberá contar la siguiente información. Nos dice, en la parte A, nos dice información de sección de las vías frente al terreno, distancia a la esquina más cercana, norte magnético, altura y zonificación de los terrenos colindantes, árboles, postes, indicación del número de niveles de la edificación y cuadro de áreas y de parámetros urbanísticos y edificatorios exigible para edificar en el predio. Corta observación. El calendario de adquisición de materiales. En el expediente podemos ver que no cuenta con ese calendario de adquisición. ¿Por qué es importante el calendario de adquisición de materiales? Es importante porque nos ayuda a establecer las fechas en que se entregarán las órdenes de compra a los respectivos proveedores a fin de cumplir con su calendario valorizado de avance de obra. Quinta observación. Nos dice que en el estudio hidrológico e hidráulico no presenta el estudio de socavón que lo menciona. Solamente lo menciona, pero no hay un trabajo en ello. ¿Y qué nos dice el manual de puentes? Cálculo de socavón. Dice, se debe investigar la socavación de las fundaciones de los puentes por dos motivos. Uno, para la inundación de diseño para socavón y para la inundación de verificación para socavón. Como sexta observación tenemos, el expediente técnico no cuenta con especificaciones técnicas de los materiales, así como lo especifica la norma G.020 en el artículo 12. El artículo 12 nos dice que el proyecto de estructura para edificaciones debe contener la siguiente información. A. Plano de cimentación como referencia al estudio de suelos. B. Plano de armadura de cada techo, indicando niveles y cargas de diseño. C. Plano de columnas y placas. D. Plano de vigas y detalles. E. Memoria de cálculo. F. Especificaciones técnicas de los materiales estructurales
Y G, procedimiento de ejecución de ser necesario. Séptima observación. Documentación incompleta de estudios hidrográficos. En el manual de puentes, en la documentación requerida nos dice: los estudios deberán ser documentados mediante un informe que contendrá como mínimo lo siguiente: características del río en la zona del proyecto, régimen de caudales, características hidráulicas, caudal de diseño y periodo de retorno, definición de la luz del puente y de los niveles del fondo de la superestructura, profundidad de socavación potencial total, en el cual no encontramos el régimen de caudales. Octava información. Falta el estudio de tráfico. ¿Qué nos dice el manual de puentes? Estudios de tráfico. 1.6.1 objetivos. El estudio de tráfico es necesario para determinar las características geométricas y estructurales del puente, para lo cual se deberá cuantificar, clasificar y determinar la demanda vehicular actual y proyectada. Dice la metodología: conteo y clasificación vehicular. Los conteos o aforos vehiculares se realizarán en la vía que contiene o ubicará el puente, identificando una zona de influencia directa, donde se dispondrá la ubicación de estaciones, punto de aforo o conteo. Estas estaciones deberán presentarse por el consultor o especialista mediante un plano y detallar los trabajos a realizarse en una memoria descriptiva. El conteo y clasificación vehicular se realizará por cada sentido de circulación vial. La medición de conteo será por un periodo mínimo de 7 días consecutivos durante las 24 horas del día. El estudio de tráfico deberá diferenciar el volumen determinado en composición vehicular, direccionalidad, o sea, giros, por horas puntas y valle para vehículos y peatones. Análisis y consistencia de la información. Esto se llevará a cabo comparando con estadísticas existentes a fin de obtener factores de corrección para cada estación. Y por último tenemos, para el cálculo del índice medio diario anual, los conteos obtenidos de campo zona de influencia deberán de corregirse en base a los factores de corrección obtenidos del análisis y consistencia de la información. De acuerdo a la demanda actual determinada, se deberá estimar la demanda proyectada con el fin de evaluar el horizonte del proyecto. Novena observación. No brinda suficiente información sobre las propiedades del acero a utilizar. ¿Qué nos dice la norma? El manual de puentes 2.1.3.3.2 acero nos dice: las armaduras de los elementos de concreto armado o preforzado pueden estar constituidas por alambres, barras, cables y torones de acero. En el caso de puentes metálicos se especificarán los aceros estructurales para cada uno de los elementos, así como para los elementos de conexión, placas, pernos, soldadura. Deberán ser establecidas las siguientes propiedades: resistencia a la fluencia, resistencia máxima a la rotura, dureza a la incisión, ductibilidad, soldabilidad y calidad de acero. Para el caso de armadura de concreto armado se puede hacer referencia a la norma NTE E-060. Y por última, tenemos la altura de las barandas. En el manual de puentes nos dice: diseño de las barandas. Requisitos generales. Normalmente una baranda para tráfico vehicular deberá tener una cara de riel pasamano, lisa, continua, hacia el lado del tráfico. Los postes de acero que sostienen los rieles deberán estar retirados de la cara del riel. Se deberá considerar la continuidad estructural de los rieles y anclajes de los extremos.
Un sistema de barandas y su conexión al tablero solo podrá ser aprobado una vez que mediante ensayos de choque se haya determinado que son satisfactorios para el nivel del ensayo deseado. En este expediente podemos notar o ver que la altura de las barandas son de 85 centímetros y la norma dice mínimo 1.1 metros. Eso sería todo. Muchas gracias.